Bienvenidos, adentrémonos en en el maravilloso mundo de las matemáticas. Vamos a ver ahora lo que son funciones. Entonces vamos a definir qué es una función. Una función es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto de partida, el conjunto de partida es en este caso es M, uno y solo un elemento del conjunto de llegada, conjunto B, del conjunto de llegada. Sí, entonces tenemos el conjunto de partidas con sus respectivos elementos A, B, C y D y el conjunto de llegada con los elementos 1, 4 y 7. Dicho de otra manera, una función es cuando de los elementos del conjunto de partida de estos elementos de acá sale una sola flecha de cada elemento, una sola flecha tiene que salir de cada elemento del conjunto de partida y no sobra y no debe sobrar ningún elemento. Cuando yo digo que acá sale una sola flecha de cada elemento, ¿sí? Y no sobra ningún elemento en este conjunto de partida, es una función. Entonces vamos a ver ahora qué es una relación. Una relación es cuando del conjunto de partida sale dos o más flechas de un elemento. O sea, ya tenemos aquí el conjunto de partida y cuando de este conjunto de partida de un elemento salen dos flechas, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Aquí decimos ya que no es una función, sino una relación. Vamos a mirar cómo se pueden representar las funciones, de qué forma. Se pueden representar de forma de expresiones verbales. Es la descripción de una función por medio de palabras o hablamos del lenguaje algebraico. También lo tenemos expresiones algebraicas. Es la fórmula o ecuación mediante la cual se expresa una función. Entonces, cuando yo tengo una función y igual a algo, si en este caso a 2x al cuadrado, aquí decimos que esto es una función y es una expresión algebraica. Vemos ahora otro tipo de expresión de funciones, que es la tabla de valores. Es un arreglo de dos filas o dos columnas donde se escriben las variables. Entonces tengo la variable x y la variable f de x o la misma y. Entonces se le dan valores a la variable x, ¿sí? En este caso menos 2, 1, 0, 1 y 2, y nos da como la correspondencia, ¿sí? En y o en f de x 8, 2, 0, 2 y 8. También tenemos otro tipo de representación de las funciones, que es la representación gráfica. Es la representación en el plano cartesiano de los pares de ordenados o grafos de la función. Este es un par de ordenadas, ¿sí? Menos 2, 8, menos 1, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 8. Entonces, estos se representan en el plano cartesiano y lo que nos determina una función. Vamos a mirar qué pasa con el dominio y rango de una función. Entonces vamos a ver cuál es el dominio de una función. Entonces el dominio son los elementos que hay en el conjunto de partida. O sea, estos elementos de acá del conjunto de partida es el dominio y se simboliza como dominio de la función es igual a los elementos de A. En el caso del plano cartesiano, sí, el dominio son los elementos que se encuentran en el eje X. Estos de aquí son el dominio. En este caso es menos 2, 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Ese es el dominio. ¿Y cuál es el rango? Son los elementos del conjunto de llegada que son imágenes del conjunto de partida a los que llegan las flechas. Se simboliza como rango de la función. O sea, aquí el rango son los elementos a cual llegan las flechas, ¿sí? Llegan las flechas acá. Entonces tenemos que el dominio de la función sería A, B, C y D, donde parten las flechas, ¿sí? A, B, C y D. Y el dominio es donde llegan las flechas 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Sí, eso es el rango. Ya cuando tomamos todos los elementos del conjunto de llegada, ya no es rango, sino el codominio. Entonces, ¿cómo identificar una función? Esto es bastante importante, ¿sí?
que debemos tener en cuenta para saber cómo identifico una función. Entonces, vamos a mirar la primera parte, ¿sí? ¿Cómo identifico una función en el diagrama de Venn? Ya lo habíamos dicho atrás en la definición. Cuando de los elementos del conjunto de partida sale una sola flecha al conjunto, de cada elemento. O sea, yo digo que es una función cuando de cada elemento sale una sola flecha. Entonces, en este caso, sí es una función en el diagrama de Venn. En los grafos, ¿cómo identifico yo si es una función utilizando los grafos? Cuando el primer valor de la coordenada en cada uno de los grafos no se repite. Mire, aquí lo coloqué yo en rojo, ¿sí? 2, 3, 4, 6. Los elementos, sí, los primeros elementos de cada coordenada no se repiten. Ahí yo puedo decir que esto es una función. ¿Qué pasa en el plano cartesiano? ¿Sí? Entonces, para yo identificar una función en el plano cartesiano, dice que al trazar una recta paralela, ¿sí? Paralela a este eje, al eje Y, este es el eje Y, ¿sí? Debe cortar la gráfica una sola vez, ¿sí? Cuando yo trazo una recta paralela, ¿sí? En este caso la azul, que es paralela al eje Y, ¿sí? Y corta la gráfica. Esta gráfica, si la corta en un solo punto, entonces yo digo que en ese caso esto es una función. Dice ejemplos acá, determinar el dominio y el rango del conjunto de parejas ordenadas. Entonces me dan aquí unos grafos, ¿sí? Un conjunto universal, dice menos 1, 3, 2, 5, menos 5, 6, menos 2, 7, 3, 0. Entonces, inicialmente consideramos que esto es una función. ¿Por qué es una función? Porque el primer valor, mire, menos 1, 2, menos 5, menos 2, 3, no se repiten. Entonces, es una función. Como es una función, entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio es el primer valor, menos 1, 2, menos 5, menos 2, 3. Ese es el dominio. ¿Y el rango cuál es? Pues su correspondiente coordenada. En este caso es el 3, el 5, el menos 6, el 7 y el 0. Ese es el rango en los grafos, ¿sí? El conjunto se expresa como que X pertenece a los reales, tal que X está entre menos 2, ¿sí? X está entre menos 2 y 2, ¿sí? Entonces vemos que X está entre menos 2, el número más pequeñito es menos 2 y el más grande de X es 2, ¿sí? Así lo podemos expresar. Tenemos aquí un ejemplo de una ecuación cúbica, una función. Y es igual a menos 1/2 de X al cubo, ¿sí? Entonces aquí lo que aquí dieron fue valores al valor de X, menos 1, ¿sí? Menos 1/2. Reemplazo ese X por menos 1 y lo elevo al cubo. Menos 1 al cubo da menos 1. Por este menos me da más. 1/2. Acá es. Entonces, cuando vale menos 1, X vale menos 1, Y vale 1/2. Cuando X vale 2, Y vale menos 4. Cuando X vale menos 5, Y vale 62.5. Cuando X vale menos 2, Y vale 4. Cuando X vale 3, Y vale 13.5. Y entonces tenemos que el dominio de la función, ¿sí? Esto me quiere decir que este símbolo, que es un corchete, quiere decir, me representa esto de acá. Está entre menos 2 y 2. Quiere decir este menor o igual que sí lo coge, que sí lo toca. ¿Sí? Que sí toca ese menos 2. O sea, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esos son los elementos. Quiere decir que está entre menos 2 y 2, 2. ¿Sí? Y el rango, si el rango, el menor valor es menos 4, mírelo, el menos 4 y el valor mayor es 4, ¿sí? Entonces ahí están, ¿sí? Ahí están esos valores, entre menos 4 y 4. Propiedades de las funciones, ¿sí? Entonces, una de las funciones es la función inyectiva o 1 a 1. Se quiere decir que un elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? 2A, 3B, 4C. Ahí decimos que la función es
inyectiva o 1 a 1. Ningún elemento del conjunto de llegadas es imagen de dos elementos diferentes del conjunto del dominio. O sea, aquí no llegan 2 a 1 solo, no señor. Aquí llega 1 a 1, 1 a 1. Aquí no nos interesa si nos sobra o no nos sobra, pero siempre tiene que ser llegar 1 a 1 para que sea inyectiva. Tenemos aquí, para conocer en la gráfica de plano cartesiano si es función o no, se traza una recta paralela al eje Y. Si la corta una sola vez, la gráfica es una función, de lo contrario no. Eso era lo que decíamos anteriormente. Yo tengo mi gráfica, sí, que es esta verde, sí, y trazo una recta paralela al eje Y y me corta una sola vez, digo que esto es una función. Aquí he hecho otra, sí, hice una circunferencia, sí, y puse una recta paralela al eje Y y me la corta en dos partes, ¿sí? Entonces, cuando me la corta en dos partes, digo que ya no es una función. Aquí en este caso es una relación. Y tenemos aquí, para conocer en el plano cartesiano si la función es inyectiva, se traza una recta paralela al eje X. Entonces, aquí ya no es si es función o no es función, aquí sí es una función inyectiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber en el plano cartesiano si es una función inyectiva? Entonces, cuando trazo una recta paralela al eje X, aquí ya no es al eje Y, sino al eje X, y me la corta una sola vez, digo que la función es inyectiva. Con esta explicación de funciones, entonces espero que les quede claro qué es una función, cuál es la definición de función, cómo hago para distinguir las funciones, qué es una función inyectiva. Bueno, vamos a ver la segunda parte de funciones. Vamos a ver las funciones inversas. ¿Qué es una función inversa? Se define una función inversa cuyo dominio es el rango y cuyo rango es el dominio, por eso es inversa o al contrario. Para determinar la inversa de una función a partir de una expresión algebraica o de una ecuación, se realizan los siguientes procedimientos o pasos. Primero, se verifica que la función sea inyectiva. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es si la función es inyectiva. Segundo, se escribe la función de forma y igual a f de x en función de x. Se despeja el valor de x. Tercero. Cuarto, se intercambia el valor de x y y para obtener la expresión algebraica que representa la función inversa. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto que acabamos de ver acá. Y igual a 3x menos 1. Esta ecuación es una ecuación lineal. Como es una ecuación lineal, entonces yo ya garantizo, sí, que la función es una función inyectiva, porque es lineal, tiene así. Entonces, si paso una paralela al eje X y me corta una sola vez, es una función inyectiva. ¿Qué dice el segundo paso? Si dice Y, entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a despejar el valor de X. Sí, tenemos que dejar a X solo. Entonces, ¿qué? Y, que es este menos pasa al otro lado a sumar, entonces Y más 1 es igual a 3X. Este 3 se está multiplicando, entonces, ¿qué hacemos? Que Y más 1 sobre 3 es igual a X. Sí, donde ya tengo despejada el valor de X, que es lo que hice acá, despejar el valor de X. Y la última es cambiar las variables. Donde está Y pongo X y donde está X pongo Y. Entonces acá está Y, entonces la coloco X más un tercio es igual, aquí está X, entonces pongo Y, pero Y a la menos 1. Esto quiere decir que esta es la inversa. ¿Sí? La inversa de Y igual a 3X menos 1 es Y igual a X más un tercio. Esta es la inversa. ¿Sí? Grafique la ecuación 9X más 3X igual a 3. Entonces, aquí la llevamos, aquí tenemos la ecuación canónica Y igual a mx más b. Tenemos la ecuación que acabamos de ver acá y entonces aquí lo que vamos a despejar es el valor de Y. ¿Cómo despejamos el valor de Y? Entonces aquí inicialmente entonces tenemos 3x. Este 9 que está sumando pasa a restar y este 3 como está en el mismo lado entonces queda lo mismo. Dividimos a todo ahora por 3 porque lo está multiplicando. Entonces todo esto dividido 3 y esto me daría que Y es igual a menos 9x sobre 3 más
3 sobre 3. 9 dividido 3 me da 3 menos 3x y 3 dividido 3 me da 1. Esta es la ecuación canónica de esta ecuación general. Donde yo aquí puedo determinar ¿qué? Puedo determinar la pendiente, ¿sí? La pendiente sería igual a menos 3, la convertimos en fraccionario para poderla graficar mejor. Y el valor de b es el intersecto, que es 1, ¿sí? Que es 1 sobre 1. Entonces, lo primero que ubicamos para poderla graficar es el intersecto. El intersecto vale 1 en este punto, ¿sí? Y a partir de ese punto, entonces voy a colocar la pendiente. Como es negativa, entonces cuento 3 puntos hacia abajo, porque es negativa, ¿sí? 1, 2 y 3. Me daría acá en esta parte. Y me daría 1, este valor del denominador me daría 1 a la derecha, entonces me daría el otro punto acá. Y junto este punto con este punto y puedo graficar la recta de esta ecuación. Tenemos aquí otro ejemplo. Halla si la pendiente y el intersecto con los ejes y graficar la función. ¿Cuál es la función? Me dice que la función, la ecuación general es x más y menos 2 es igual a 0. Entonces la vamos a llevar a la canónica. Y igual a este y que es positivo, este x pasa al otro lado negativo, ¿sí? Y este 2 pasa también al otro lado con signo contrario que es positivo. Entonces la canónica es y igual a menos x más 2. Y si coloco la ecuación canónica y igual a mx más b, este valor de acá, que es un 1, ¿sí? Entonces es la pendiente, menos 1 es la pendiente, la convierto en fraccionario, menos 1 sobre 1, ¿sí? Y el valor de b es 2, el valor del intersecto. Con estos dos valores, la pendiente y esto, entonces podemos graficarla. Entonces lo primero que les decía que hacíamos graficar era el valor de b. b vale 2, entonces 2 me vale acá. Y esta pendiente de acá, ¿sí? Esta pendiente de acá me daría menos 1 hacia abajo, sí, mire, menos 1 y 1 a la derecha. ¿Por qué? Porque tienen el denominador 1, ¿sí? Y por ahí pasamos la recta, ¿sí? Entonces, esta gráfica es de esta ecuación, ¿sí? Esta es la gráfica de esta ecuación. Ahora vamos a mirar cuándo es una función creciente y cuándo una función es decreciente. Dice, una función es creciente en un intervalo entre a y b, entonces acá está a y acá estaría b. Si al aumentar el valor de x, al aumentar este valor de x, ¿sí? Aumenta los valores de y, o sea, al aumentar este valor, mire que va creciendo, si lo aumento más arriba, si aumento más arriba, entonces a medida que aumento esto, y también va para arriba, entonces va creciendo. Sí, por eso es una función creciente. ¿Y cuándo es una función decreciente? Sí, cuando ocurre lo contrario. Entonces, es en un intervalo A y B, entonces tengo A y B, ¿sí? Si al aumentar el valor de X, mire, yo aumento para allá, ¿sí? ¿Qué pasa con Y? Y inicia alto, mírelo. Y si corro más para acá X, entonces va siendo más bajito el valor de Y. Y si corro acá más bajito, entonces a medida que aumenta X, disminuye el valor de Y. Va para abajo el valor de Y. Entonces, en ese caso decimos que la función es decreciente. Aquí tengo, ¿sí? Cómo distinguir una función lineal en la ecuación, ¿sí? Que los exponentes de las variables sean igual a 1, o sea, y igual a mx. Estos exponentes de acá sean igual a 1. Así es que en la ecuación, en una ecuación, yo puedo distinguir una función lineal cuando las dos variables sí tienen como exponente 1. Nos indica que la recta pasa así, y igual a mx. La ecuación de la función lineal y igual a mx quiere decir que la recta pasa por el origen, 0, 0. Y en ese caso, cuando la recta pasa por el origen, decimos que es una función lineal, pasa por el centro. Aquí es lineal, pasa y igual a 3x. Tenemos acá que esa pasa por el centro, entonces es una función lineal. Cuando la pendiente es positiva o mayor que 0, o sea, número positivo, o sea, esta pendiente de acá es positiva, ¿sí? La recta siempre sube, ¿sí? Y es positiva, la recta siempre sube.
Y si este valor de acá es negativo o menor que 0, si menor que 0, si es negativo, entonces la recta baja. Eso hay que tenerlo muy claro cuando yo vaya a graficar y poder decir yo que es negativa o es positiva. Mire que la recta aquí sube. Si la recta aquí sube, decimos que es positiva. Pero si fuera lo contrario, tenemos que decir que es negativa. Donde B es el corte de la recta con el eje Y. Entonces, acuérdate que es el corte. B es el intersecto de la recta con el eje Y. En este caso, el intersecto es 0. Tenemos Y igual a 3 medios de X menos 6. Entonces, mire que aquí en esta parte, si este valor es positivo, entonces ya por lógica ya sé que la recta sube. Sí, porque es positivo, 3 medios. Y el valor de B es menos 6, es donde corta la recta con el eje Y, menos 6. Entonces tenemos aquí unos ejercicios, ecuación pendiente e intersecto de Y igual a mx más B, donde M es la pendiente y B es el intersecto con el eje Y. Y igual a 2x más 3. Entonces aquí tengo la ecuación canónica. Acuerda que decíamos que este valor es el valor de m. M es igual a 2. Aquí lo he convertido en fraccionario para poderlo graficar. Sí, y b es el intersecto, el valor de b, que es 3. En este caso tenemos que la pendiente es 3 medios, mire, 3 medios, y el intersecto es menos 4. Acá la pendiente es menos 3 quintos y el intersecto acá es 2. Acuérdense que yo les decía que cuando la pendiente era negativa o es menor que 0, aquí la recta baja. Entonces aquí tengo tres rectas, ¿sí? Tengo Y igual a menos 3 quintos más 2. Menos 3 quintos, mire, acá está, menos 3 quintos más 2. Si ves, acá está esa recta, mire, menos 3 quintos más 2. Sí, como es negativa, entonces baja, mire, si ve que hay menos 3 quintos, mire, va bajando, es la verde. Sí, va bajando. La otra tenemos que Y es igual a 2x más 3, mírela, 2x más 3. Sí, va subiendo porque esto es positivo, mírela, 2x más 3. ¿Y en dónde corta? En 3, mírelo. Aquí donde corta, ¿sí? Aquí corta en 2, véalo, acá está. Y la otra recta es Y igual a 3 medios, que es esta, miren, 3 medios, es positiva, sube, mire la gesta azul, sube 3 medios, y donde corta es menos 4. Aquí en la gráfica no la alcanzamos, pero aquí tengo menos 1, menos 2, sería más abajo. Esta es la otra. Aquí tienen unos ejercicios para que resuelvan en sus casas. Y igual a menos 2 tercios de x, y igual a 2x menos 1 medio y y igual a 4x entre paréntesis x menos 2. Aquí lo que tienen que hacer es multiplicar 4 por x, me daría 4x, y 4 por 2 me daría 8. Y tienen una gráfica que a partir de esta gráfica entonces van a desarrollar la ecuación. Aquí es para graficarla y aquí nos dan la gráfica para resolver la ecuación. Aquí ya tengo unas ecuaciones de la pendiente. Generalmente estas ecuaciones dicen que la pendiente es y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Acuérdense que inicia con y1 y acá tiene que iniciar con x1. Aquí tenemos otra forma también que es y2 menos y1 y acá tiene que iniciar con x2 menos x. Estas dos fórmulas es cuando nos dan los puntos, nos dan unos puntos para ubicarlos acá en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces dice, cuando m es igual a 0, o sea, la pendiente es 0, la recta es paralela al eje x. O sea, esta es cuando la pendiente es 0. ¿Y por qué? Porque m por x me da 0. Solo me queda el valor de b, solo me queda el valor donde hace el interés, y todo es constante. Y cuando la pendiente es infinita, ¿sí? Como en este caso, entonces la recta es paralela al eje y. Aquí tengo entonces unos ejercicios, ¿sí? Para determinar la pendiente y el intersecto. ¿Cuánto vale el intersecto acá y cuánto vale la pendiente? Acuérdese que siempre para yo determinar la pendiente a partir de una gráfica, tomo dos puntos, ¿sí? 2 puntos y los ubico acá.
que me intersecten. ¿Dónde está? Este punto me intersectan y este punto me intersectan. Como este punto me intersecta y este también me intersecta, entonces tomo ese triángulo. Cojo primero el valor de X, de Y, perdón, que es esta cantidad que hay de acá a acá, y cojo este punto que está de acá hasta acá, ¿cuánto hay? Sí, y dónde me intersecta. Y así es como se hace esos ejercicios, por favor. La ecuación canónica de la recta, entonces ya lo decíamos anterior, la ecuación canónica de la recta y es igual a mx más b. La ecuación cuando se conoce la pendiente y un punto. Aquí es la canónica y aquí cuando nos dan la pendiente y un punto, entonces utilizamos esta ecuación. Y menos y1 es igual a mx menos x1. Vamos a hacer un ejemplo donde utilicemos esta ecuación. Me dan la pendiente m igual a menos 3 y un punto 3,1. Entonces, con relación a esto, esta pendiente, este 3 es x1 y este 1 es y1. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en esta ecuación. Sí, y, mire, este y es este de acá. y1, sí, y1, mire, y1 es este valor 1, mírelo. Sí, entonces, y menos 1 es igual a la pendiente, mire, m es menos 3, mire, menos 3. X de la fórmula menos x1, pero x1 decíamos que era 3, entonces x menos 3. Y acá me queda que y menos 1 es igual, menos 3 por x me da menos 3x, y menos por menos me da más 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces y es igual a ¿qué? A menos 3x más 9, y este que está restando pasa a sumar. Y y es igual a menos 3x, véalo, y 9 más 1 da 10. Esta es la ecuación canónica cuando me dan la pendiente y me dan un punto. Aquí tengo, entonces, resolver los siguientes ejercicios. Entonces, allá la ecuación canónica, ¿sí? Pasa por el punto 2,4 y es paralela al eje X, ¿sí? Pasa por el punto, me dan el punto, ¿sí? Y su intersecto está en el eje Y en menos 1. Y tiene como punto P, me dan el punto y la pendiente, lo que decíamos anteriormente. Aquí me dan, en esta gráfica me dan dos puntos, me dan la recta y a partir de esta recta tenemos que hallar la ecuación. Sí, entonces con esto he precisamente llegado a la segunda parte de lo que tiene que ver con funciones. Sí, yo sé que ustedes lo pueden lograr y lo pueden hacer.